Buenas tardes. De nuevo les traigo un ejercicio de análisis de circuitos eléctricos para su análisis. Este es el siguiente circuito. Resuelva aplicando la ley de Ohm el siguiente circuito mixto de resistencias. Utilice el software de Multisim para su simulación y lleve a la práctica. Compare resultados. Como ven, este es el circuito. Queremos encontrar cada una de las, solamente utilizando la ley de Ohm, cada una de las corrientes que tenemos en ese circuito mixto. Para eso iniciamos el desarrollo. Primero encontramos lo que es la resistencia total del circuito. Aquí la tenemos, la resistencia total del circuito. Después encontramos la corriente total del circuito. Ya teniendo la resistencia total, puedo encontrar la corriente total aplicando la ley de Ohm, dividiendo el voltaje de entrada, que son 30 volts, entre la resistencia total y me da a 1 mA. Ahora que ya conozco la corriente total que está suministrando esa fuente de voltaje de 30 volts, que es de 1 mA, podemos encontrar las caídas de voltaje en el circuito, así como sus flujos de corriente en cada una de las ramas. Entonces, si sabemos que las condiciones de los prefijos de las unidades que utilizamos, debemos de manejarlas muy bien. Entonces decimos que el voltaje o la caída de voltaje en el punto AC, la caída de voltaje en esta resistencia de 22 kilos va a ser entonces a la corriente total multiplicada por la resistencia de 22 kilos. Y como esta corriente total que entra por aquí y se divide en los nodos es la misma que sale por aquí, también podemos encontrar la corriente de aquí, que sería la misma, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos encontrar la caída de voltaje en la resistencia de R3, que sería la misma corriente total multiplicada por 4.7 kiloohms, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Me da 22 volts y 4.7 volts. Ya que tengo yo la caída de voltaje aquí y la caída de voltaje aquí, entonces, para poder encontrar la caída de voltaje entre C y D, lo único que tenemos que hacer a 30 volts, restarle las caídas de voltaje de R1 y R3 para poder encontrar la caída de voltaje en R2, como lo vemos aquí. Enseguida, como ya tenemos la caída de voltaje, la caída de voltaje en esta resistencia, ahora podemos encontrar la corriente I1. Solamente dividiendo el voltaje sobre la resistencia de 10 kilos y voy a encontrar I1. Que es la que tenemos aquí. Como ya conozco la corriente total que entra y conozco la corriente que fluye entre C y D, podemos encontrar la corriente I2, que es la corriente que fluye entre los puntos C y E. Entonces podemos encontrar aplicamos una diferencia de corriente. Nada más lo que hago es que a la corriente total le resto I1 para que me dé I2. Aquí lo tenemos. Y me da 0.67 mA. Entonces, como ya tenemos esta corriente que fluye por la resistencia de 1 kilo entre C y D, podemos encontrar la caída de voltaje, que la caída de voltaje va a ser multiplicar esta corriente I2 multiplicada por la resistencia de 1 kilo y voy a encontrar la caída de voltaje en esta resistencia.
que sería esta que está aquí, la caída de voltaje de 0.67 volts. Como ya tenemos la caída de voltaje en C, la caída de voltaje en R4, ahora podemos encontrar la caída de voltaje en R5. Lo único que tenemos que hacer es, esta caída de voltaje, le restamos la caída de voltaje en R4 y me tiene que dar la caída de voltaje BR5. O en los puntos entre los puntos E y F. Voltaje, la caída de voltaje EF o la caída de voltaje en R5. Y me da 2.63 volts. Como yo ya tengo la caída de voltaje en R5, es muy fácil ahora encontrar la corriente I3 o la corriente entre E y F, que está fluyendo por esta resistencia R5. Lo único que tengo que hacer es dividir la caída de voltaje entre la resistencia de 12 kilos y me va a dar la corriente I3 o la corriente que está fluyendo entre E y F. Ya que tengo esta corriente que está fluyendo por aquí, ahora solamente me resta encontrar I4. Lo que tengo que hacer entonces es I2 menos I3, voy a encontrar a I4. I2 menos I3 y encuentro I4. Quiere decir que por aquí fluye una corriente de voltaje por la resistencia de 2.7 kilos a través de la resistencia de 3.3 kilos, que sería la misma. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias se encuentran en serie. Por lo tanto, la caída de voltaje que yo tengo entre el punto E y F, o la caída de voltaje en la resistencia de R5, va a ser la misma que yo tengo entre E y F, o entre la suma de la caída de voltaje de R6 más R7, como lo tenemos acá. Aquí las tenemos. Estas caídas de voltajes en R5 y en R6, que serían estas, aquí las tenemos. Bueno, este es un pequeño ejemplo. Es un pequeño ejemplo de cómo se resuelve un circuito con estas características solamente utilizando la ley de Ohm. Gracias por su atención.